Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando y viendo correctamente? ¿Sí? Buenas tardes, buenas noches. Vale, les agradecemos inmensamente su amable espera. Tuve inconvenientes en la conexión al internet, pero ya estamos aquí. No se preocupen. ¿Listo? Bueno, entonces, recapitulando un poco lo que hablábamos el día de ayer, le habíamos dado inicio al sistema, al proceso de capacitación e información, habíamos dado inicio a el desarrollo de la primera unidad de nuestro proceso de capacitación y formación, ¿de acuerdo? En donde hablábamos de la definición de sistema, ¿sí? Y luego abordábamos la definición de sistema de gestión. Entendiendo sistema como aquel conjunto de elementos interrelacionados los cuales tienen un propósito, ¿ya? Es decir, ese conjunto de elementos que se interrelacionan o ese conjunto de elementos que interactúan tienen un propósito, tienen un fin, un objetivo el cual pues se desea cumplir. Y ese objetivo o ese fin o ese propósito se logrará si y solo si todos los elementos que componen ese sistema funcionan como un todo, como una sola unidad. ¿Bien? Entonces, en ese orden de ideas, estábamos hablando del ejemplo del sistema nervioso, estábamos hablando del sistema electoral, estábamos hablando del sistema monetario y habíamos dicho que, pues, digamos, los seres humanos o las personas estamos rodeadas de sistemas de todo tipo, de toda clase, ¿ya? A continuación también hablábamos de las características de los sistemas en general, que la primera de ellas era precisamente que para que el sistema pueda lograr el fin o el propósito por el cual existe, todos los elementos que lo componen tienen que funcionar como un todo, como una sola unidad. La segunda característica tiene que ver con la importancia de garantizar la disponibilidad de los elementos que conforman un sistema para su debido o su correcto funcionamiento. La tercera estaba relacionada con si al agregarle o restarle elementos al sistema, simplemente el sistema cambia, es decir, que la organización, cuando pretenda aplicarle cambios a los sistemas o realizar cambios en los sistemas, simple y sencillamente el sistema cambia. Quiere decir que los efectos o los resultados no están directamente relacionados con el tipo de cambio, sino que simplemente el sistema va a cambiar o puede cambiar, ¿de acuerdo? Cuyos cambios pueden generar efectos positivos o como bien también podrían generarse efectos negativos, básicamente. Por lo tanto, la empresa no puede asumir el tipo de cambio o la naturaleza o los efectos que puedan generar los cambios, sino que lo que debe hacer es estar atentos, o todos deben estar atentos, alrededor de los efectos que puedan generar los cambios en una organización. Bien, porque las empresas, básicamente, las empresas básicamente no tienen la posibilidad, no tienen la capacidad para poder anticiparse con total exactitud, con total certeza acerca de lo que va a ocurrir mañana o lo que puede ocurrir pasado mañana, dentro de 2 meses, dentro de 5 o 6 meses. Entonces, simplemente las empresas lo que hacen es una, una serie de medidas o establece o implementa más bien una serie de medidas que le ayudan, digamos, a tener una idea muy aproximada de lo que representaría esa realidad al corto, mediano y largo plazo. Bien. Como cuarta característica, les había dicho que si los elementos de un sistema se dividen, pues básicamente hay tres posibilidades: que el sistema deje de funcionar, o funcione de manera defectuosa, o prácticamente tenga un desempeño totalmente distinto al original. En ese caso, pues se los había explicado con el ejemplo de la bicicleta, ¿de acuerdo? Y para terminar esta definición o la explicación de la definición del sistema, habíamos concluido que si se desea conocer el desempeño, si se desea medir, si se desea evaluar
si se desea determinar el desempeño de un sistema, la idea es medir el sistema como conjunto de elementos para tener una certeza acerca de su desempeño o acerca de su funcionamiento. Esto quiere decir que el desempeño del sistema no puede verse reflejado en ninguna de sus partes, ya que el desempeño del sistema surge precisamente es como conjunto de elementos que se interrelacionan. Bien, entonces hasta ahí habíamos hablado en relación con la definición del sistema. Luego habíamos empezado a revisar la definición de sistema de gestión, ¿bien? Que básicamente es el conjunto de elementos que se interrelacionan para lograr que las empresas puedan desarrollar su actividad económica. Eso significa que todas las organizaciones o todas las empresas que nosotros conocemos, pues básicamente funcionan bajo un esquema de sistema de gestión, la cual ese sistema de gestión se estructura precisamente o se constituye ese sistema de gestión para garantizar el cumplimiento de objetivos y metas que se hayan formulado alrededor de precisamente el desarrollo y el desempeño esperado a la empresa ejecutar o llevar a cabo su actividad económica. Bien. Entonces, alrededor del desempeño de una organización se establecerá una infraestructura, determinarán unos procesos, unas tareas, unas actividades que entre todas van a interrelacionarse precisamente para garantizar el cumplimiento de las directrices que defina la alta dirección o plasme la alta dirección a través de las políticas y en consecuencia alrededor de las mismas se formulen unos objetivos y metas para poder medir cuantitativamente el cumplimiento de esos compromisos o el cumplimiento de esas directrices. Recordemos que esas directrices, valga la redundancia, son formuladas por los miembros de la alta dirección y básicamente los miembros de la alta dirección, pues es la persona o el grupo de personas encargadas de dirigir y coordinar los destinos de una organización. Bien. Por lo tanto, ellos tienen la capacidad de poder determinar, por ejemplo, los objetivos y metas que se tengan que cumplir, establecerán las directrices pertinentes para garantizar el cumplimiento de esos objetivos y metas, tendrán la potestad de determinar y poner a disposición los recursos que necesita el sistema de gestión para continuar su marcha, entre otras, dado que ellos son, como se los había mencionado a ustedes el día de ayer, básicamente ellos fungen como las cabezas visibles de toda organización. ¿Listo? Hasta ahí, ¿alguien tiene preguntas? ¿Me confirman, por favor? Sean tan amables. Gerardo, la diferencia entre proceso es el conjunto de tareas y actividades que se interrelacionan para la transformación de entradas en salidas. El procedimiento es un documento que indica los criterios de actuación o la forma de ejecutar las tareas y actividades para que un proceso funcione. Esa es la diferencia entre proceso y procedimiento. ¿Les quedó claro? ¿Te quedó claro, Gerardo? Y para todos, ¿me confirman, por favor? ¿Sí? ¿Listo? Bien, ok, perfecto. Siguiendo con entonces los elementos que conforman un proceso, ayer les estaba explicando entonces a ustedes la definición precisamente de proceso, el cual, como se los decía hace unos segundos, es un conjunto de elementos y que es un conjunto de tareas y actividades que se interrelacionan con el objetivo de transformar entradas en salidas. Bien. Para comprender la definición de proceso, les había explicado qué es una tarea, qué es una actividad, dado que eso es lo que conforma, lo que componen los procesos. ¿De acuerdo? Es decir, la interrelación o la interacción de los procesos en una organización se dan gracias a la interrelación o a la interacción de tareas y actividades. Bien. Les había comentado a ustedes que una tarea es un acto o una acción que es tan comprensible, es tan directo, es tan entendible que cuando se exige que se ejecute ese acto o esa acción no da lugar a pensar algo distinto a lo que se está exigiendo. ¿De acuerdo? Y básicamente una actividad es un conjunto de tareas que tienen dos características fundamentales. La primera es que ese conjunto de tareas tienen tienen un vínculo, ¿de acuerdo? Comparten o tienen un vínculo y ese vínculo es el que le permite interrelacionarse las tareas que hacen parte de la actividad y en consecuencia, como conjunto de tareas, todas persiguen cumplir o todas buscan cumplir los mismos objetivos y metas, por supuesto. Bien. Entonces, también
la determinación y la interrelación de tareas y actividades es la que le da vida a los procesos para que estos operen correctamente. Y como también se los había dicho ayer, pues básicamente el establecimiento de los procesos o el funcionamiento o determinación de los procesos es lo que le permite a las empresas constituir los métodos de trabajo. Recordemos que los métodos de trabajo son aquellos documentos en donde se establecen o son aquellas herramientas documentales donde se establecen los criterios de actuación, es decir, el cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué se ejecutarán las tareas y actividades que hacen parte del proceso para que el proceso funcione. Bien, entonces les había dicho que estos métodos de trabajo se pueden ver reflejados en procedimientos instructivos, manuales, protocolos, reglamentos, etcétera, etcétera. ¿Listo? La idea es que las empresas, a través de la determinación de estos métodos de trabajo, puedan crear un lenguaje unificado, es decir, que todas las personas que hagan parte de un proceso apliquen los criterios de actuación tal y como se determinaron a través de esos métodos de trabajo. Bien, esto es lo que le permite a las empresas planificar, controlar la ejecución o funcionamiento u operación de los procesos, le permitirá también establecer resultados a lograr a través del desempeño de los procesos mediante objetivos y metas y podrá medir cuantitativa y objetivamente el desempeño de los procesos para finalmente, según los resultados de esa evaluación de los desempeños, pues se puedan tomar las decisiones pertinentes para lograr su mantenimiento y también mejora continua, es decir, garantizar que el desempeño de los procesos vaya aumentando progresivamente, no de la noche a la mañana, porque eso no va a pasar. ¿Listo? Y también les habían comentado que las entradas a los procesos son en general necesidades y expectativas que se dan en el entorno o de la sociedad en general para que esas necesidades y expectativas ahora hagan parte del sistema de gestión de la organización y pueda generar, ¿de acuerdo? Y pueda generar las salidas, es decir, los productos, servicios o las decisiones que se puedan generar para satisfacer o garantizar la satisfacción a total cabalidad de esas necesidades y expectativas. Andrea Lisset Damián Tixi, ¿cómo podría identificar un proceso dentro de una empresa? Andrea, eso es muy sencillo. Les voy a colocar un ejemplo. Pero antes de continuar, lo que les he dicho hasta acá, ¿les ha quedado claro? ¿Me confirman, por favor? Sí. Bueno, muy bien. Permítame en un momento, por favor. Entonces le voy a mostrar a nuestra compañera y por supuesto a todos ustedes cómo se puede identificar un proceso. Un proceso se puede identificar de una manera muy sencilla. Permítame un momento, por favor. Permítame un segundo más. Aquí. Miren, muy bien. ¿Están observando todos? ¿Me confirman, por favor, lo que les estoy compartiendo en pantalla? Sean tan amables. ¿Todos lo ven? Sí, miren. ¿Uno cómo puede identificar o cómo puede determinar los procesos en una empresa? Lo primero que hay que hacer es reconocer las tareas. ¿Listo? Es decir, son esos actos o son esas acciones que se determinan, se establecen, se exigen su ejecución de manera clara, precisa y comprensible. Obviamente que para poder ejecutar esa tarea se asignarán o se tendrán, digamos, a disposición unos recursos y obviamente con un tiempo determinado. ¿Bien? ¿Listo? Uno, ¿cómo puede identificar las tareas en una empresa? ¿Ustedes conocen los manuales de funciones o los manuales de funciones y responsabilidades? ¿Sí los conocen o no los conocen? ¿Sí o no? A ver, los manuales de funciones y responsabilidades es un documento que contiene lo que uno como trabajador tiene que hacer en el cargo. En algunas empresas los llaman manual de funciones y responsabilidades, otros los llaman manuales de funciones, otros los llaman o los incluyen dentro de la descripción del cargo, dentro del descriptor del cargo. Simplemente ese documento contiene las funciones que uno como colaborador tiene que ejecutar rutinariamente.
Bien, entonces, uno las identifica de la siguiente manera. Son como los manuales de procedimientos o son completamente, no, Karen, son totalmente diferentes. Manual de descripción del cargo. Perfecto, Alexis. Exactamente. Mire, ustedes, quiero hacerle la siguiente pregunta. Uno cuando ingresa a una organización, la empresa se encarga de uno explicarle qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué tiene que ejecutar las funciones asignadas. Eso es lo que normalmente se conoce como inducción. ¿Saben de qué les estoy hablando? Correcto, Luisa, poder ir incluido en el contrato de trabajo, exactamente. Eso, muy bien. En la inducción a uno le dicen, señor Mario Alberto, usted ha sido contratado para ocupar X cargo. Ese cargo tiene las siguientes funciones. Esas funciones que a uno se las explican precisamente son tareas, además rutinarias, se ejecutan con cierta periodicidad, se ejecutan a través de la utilización de unos recursos, se planifican estratégicamente, se mide el cumplimiento de esas tareas, etcétera, etcétera. Manual de procesos, exactamente, Juan, muy bien. Entonces, lo que uno encuentra en esas herramientas documentales, cuando uno lo contextualizan acerca del cargo que va a ocupar en una organización, es lo que se conoce como inducción. Por eso se llama inducción. Introducimos el colaborador a todo el contexto de la empresa. Y ese contexto de la empresa que incluye tareas, actividades, procesos, recursos, la interacción con compañeros de trabajo y otra serie de factores que son propios de la empresa. Hasta ahí me hice entender, sean tan amables. ¿Listo? Muy bien, excelente, perfecto. Entonces, uno ahora, habiéndoles comentado esto, uno cómo puede reconocer las tareas. Uno de las tareas se dirige a los manuales de funciones y demás que son utilizados en los procesos de deducción y uno ahí observa esas tareas, es decir, esos actos establecidos y explicados de manera clara, precisa y comprensible para que uno los pueda ejecutar según esas directrices. Ejemplo, registrar la fecha de llegada de las mercancías. Eso es una tarea, eso es un acto, una acción directo, contundente, comprensible, claro. A mí me dicen, Mario, en su cargo usted tiene que registrar la fecha de llegada de las mercancías, cada tanto y con tales recursos. Punto. A mí me queda claro que una de las tareas que yo voy a ejecutar en mi cargo será el registrar la fecha de llegada de las mercancías. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Otra forma de identificar una tarea, por ejemplo, registrar el nombre completo del estudiante. Supongan ustedes que yo soy el coordinador de este evento, ¿sí? Yo soy el encargado de, perdón, coordinar y dirigir la ejecución del evento y a mí, el director general de la corporación de la CIL me dijo, Mario, usted es el responsable de registrar el nombre completo de todos los participantes que hacen parte de, valga la redundancia, de los programas de formación. Entonces, a mí la CIL me entrega, supongan ustedes, un formulario de Google que yo se los tengo que divulgar a ustedes para que ustedes se registren o solicitarles el favor que cuando ingresen a Zoom coloquen su nombre completo aquí como aparece en mi pantalla para que al final yo le diga a Zoom, entrégueme el registro de todas las personas que asistieron y yo ya tenga el nombre completo de cada uno de ustedes. Eso es una tarea. A mí me queda claro lo que tengo que hacer. Sé con exactitud lo que tengo que hacer y además la empresa a mí me entrega recursos y tengo cierto tiempo para ejecutar esas tareas. Miremos otra. La siguiente, calcular el pago de las horas extras del mes. Dentro de mis tareas, en el cargo que ocupo, yo tengo que revisar en el mes cuántas horas extras se materializaron por proyecto, por departamento, por trabajador. Bien. Otra tarea o cómo se formulan las tareas. Registrar la fecha de recepción de una queja reportada.
Supongan ustedes que yo hago parte del equipo de atención y servicio al cliente, ¿sí? Y nosotros somos los encargados de recibir y direccionar todas las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y demás. Y nosotros manejamos una base de datos, es decir, la empresa nos entrega un recurso tecnológico, nos dice Mario, aquí a través de este software usted tendrá que registrar toda la información relacionada con las quejas que ustedes van a recibir, dentro de las cuales tendrá que registrar la fecha, colocar cuándo se manifestó la queja, quién la manifestó, acerca de qué manifiesta la queja, cuál es la respuesta que se le va a dar, quién es el responsable de darle la respuesta, cuándo se dará esa respuesta, y para eso utilizamos un software o una base de datos donde ejecuta, o a través de esos recursos y con los tiempos determinados ejecutamos esa tarea. ¿Me hice entender cómo se pueden identificar las tareas en una empresa? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Vale, perfecto. Miremos otros ejemplos. Permítanme un momento, por favor. Miremos otros ejemplos. Aquí dice, registrar la cantidad de unidades de las mercancías recibidas. Así se presentan las tareas en una empresa. Claro, directo, contundente, al grano, comprensible, fácil de entender lo que tengo que hacer. Yo tengo que registrar la cantidad de las mercancías que recibimos a través de una base de datos, a través de un software, de manera manual, como lo haya establecido la organización en sus métodos de trabajo. Quitarle los pistones y bielas a un motor. Por ejemplo, al momento de llevar a cabo una reparación de un motor, ¿sí? Al momento de llevar a cabo la reparación de un motor, dentro de las tantas tareas que estarían alrededor de la reparación de un motor, una de ellas es quitarle los pistones y las bielas para continuar con la actividad de reparación del motor. ¿De acuerdo? Otra, calcular el salario diario o mensual o quincenal de un trabajador. Aquí me dicen cada cuánto tengo que calcularle el salario de los colaboradores. Unas empresas pueden decir lo tienen que calcular diariamente, no hay ningún problema. Otras empresas lo dirán, tendrán que calcularlo cada 2 semanas o quincenalmente, o se tendrá que calcular mensualmente. Eso lo determina la organización. Por ejemplo, la frecuencia de realización de las tareas las determina la propia empresa. Los recursos que se necesitan para poder ejecutar las tareas las determina y las pone a disposición la propia organización. ¿Listo? Por ejemplo, enviarle el portafolio de productos y o servicios al cliente, entre otras. De esta manera, con estos 8 ejemplos que les acabo de presentar, así uno identifica las tareas. Hasta ahí me hice entender. ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Bueno, muy bien. Vale. Seguimos. Ahora, bueno, aquí hay otros ejemplos de tareas. Vamos a revisarlos rápidamente. Por ejemplo, entrevistar a un candidato para un puesto de trabajo. Yo tengo que aplicarle unas preguntas. Se me ha entregado un equipo de cómputo para registrar la entrevista. Se me ha asignado un lugar, un espacio físico, una oficina, por ejemplo, que consta de un escritorio, de una silla, el equipo de cómputo, un ambiente de temperatura, iluminación agradable para poder entrevistar al candidato, y para eso tengo cierto tiempo, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 90 minutos, el tiempo que ya determinó la organización. Apilar y empacar las mercancías, por ejemplo, registrar las ventas del día o registrar las ventas diarias a través de X o Y herramienta, contando con cierto tiempo, ¿sí? Y demoler una estructura, ¿listo? O derrumbar una estructura. Estos son ejemplos de tareas que uno puede identificar en una organización. Bien, ahora, observemos las actividades, cómo se reflejan. Dice, ingreso de mercancías al inventario. El ingreso de mercancías implica la realización de muchas tareas.
El ingresar una mercancía al inventario puede perfectamente implicar muchas tareas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Albeiro, está clara los ejemplos, pero creería que deberían estar enfocados en nuestra procesión. Albeiro, a nuestra profesión. Albeiro, les quiero recordar algo. Aquí yo no me voy a enfocar solo en seguridad y salud en el trabajo. Me voy a enfocar a calidad, seguridad y salud en el trabajo, ambiente, gestión de la seguridad y inocuidad de los alimentos y cumplimiento legal o compliance. ¿Me hice entender, Albeiro? Y para todos, ¿me confirman, por favor? Aquí vamos a ver ejemplos de todas las disciplinas. No me voy a enfocar en ninguno. No me voy a enfocar solo en ambiental o solo en seguridad y en el trabajo. Les voy a presentar ejemplos de todas las disciplinas para que lo sepamos de una vez. ¿Listo? Ok. Sigamos entonces. El ingreso de las mercancías implica la realización de muchas tareas. Por ejemplo, y ya se los voy a mostrar, la inscripción de estudiantes puede perfectamente implicar la realización de muchas tareas. La convocatoria de candidatos puede representar la ejecución de muchas tareas, como también la recepción de las quejas puede representar muchas tareas. Entonces, tengan en cuenta con lo que les voy a decir a continuación. ¿De acuerdo? Las tareas en algunas organizaciones, las actividades o la formulación de las actividades se suele confundir al interpretarse o asumirse como una tarea. Y esto es más común de los que ustedes se imaginan. Por ejemplo, en muchas organizaciones he tenido la oportunidad de encontrarme con lo siguiente: evaluar los puestos de trabajo. Sí, ok. Yo soy el encargado de evaluar los puestos de trabajo, pero ¿qué debo hacer para evaluar un puesto de trabajo? ¿Cuáles son cuáles deberían ser mis puntos de interés? ¿Cuáles son los recursos que debo utilizar para ejecutar esa actividad? Porque evaluar un puesto de trabajo puede implicar muchas tareas, puede implicar muchos factores. Por ejemplo, determinar el grado de ergonomía de cada puesto de trabajo, determinar la forma en la que están establecidas y aseguradas las conexiones eléctricas, por ponerles un ejemplo, evaluar el estado de orden y aseo del puesto de trabajo, determinar si los sistemas de emergencia están disponibles para lograr que quien esté en el puesto de trabajo pueda evacuar o pueda ser atendido o pueda reaccionar ante una emergencia, por ejemplo. ¿De acuerdo? Las condiciones que el estado de iluminación del puesto de trabajo es adecuado. Entonces, evaluar o analizar un puesto de trabajo puede perfectamente implicar la realización de muchas tareas. O también he visto en otros manuales de funciones, por ejemplo, que la persona responsable de la gestión de la disposición final de residuos. Perfecto. La disposición final de residuos también puede implicar la realización de muchas tareas. Por ejemplo, en materia de seguridad y inocuidad de los alimentos, evaluar la conformidad de las materias primas que se reciben, evaluar la conformidad, es decir, determinar si se reciben o se rechazan las materias primas o los insumos que nos entregan los proveedores, puede implicar la realización de muchas tareas. Entonces, aquí la idea es garantizarse que tanto las tareas como las actividades queden bien formuladas, para que asimismo se puedan planificar y se puedan ejecutar de manera controlada, se puedan medir su desempeño objetivamente hablando, por ejemplo, a través de índices de desempeño, y según esos resultados la organización tome cartas en el asunto. Si la evaluación del desempeño arrojó resultados negativos, tomemos cartas en el asunto. Si la evaluación del desempeño y la ejecución de tareas y actividades arrojó resultados positivos, tomemos cartas en el asunto para mantener ese buen desempeño en el corto y mediano plazo, y a largo plazo buscar el aumento del desempeño de la organización. ¿Se dan cuenta ustedes la importancia de formular correctamente tanto las tareas como las actividades? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Miren, les voy a mostrar ejemplos de cómo se pueden desglosar esas actividades que acabamos de observar. Miren, ustedes aquí están observando lo siguiente. Dice, ingreso de mercancías. El ingreso de mercancías, ¿qué podría implicar?
qué podría implicar, entre otras. No quiere decir que lo que les estoy mostrando acá sea la verdad absoluta de las cosas, no, son ejemplos. Cada organización, recuerden ustedes, tienen la potestad de establecer la ejecución de sus tareas y actividades como considere pertinente. Por ejemplo, para ejecutar esta actividad denominada ingreso de mercancías al inventario, nuestra empresa, supongan ustedes que todos hacemos parte de una empresa, determinó la realización de 9 tareas en el orden que ustedes ven ahí. Primera tarea, ingrese al software correspondiente, el que ustedes quieran. Para administración y control de inventarios hay un océano de posibilidades en materia de software para poder desarrollar esa actividad, el que ustedes quieran. Segunda tarea, diríjase al módulo entradas de mercancías. La tarea es muy clara. Ingreso al software a través de mi usuario y contraseña e inmediatamente el paso siguiente o la tarea siguiente es dirigirme al módulo que dice entrada de mercancías y hago clic allí. Me faltó colocar haga clic allí. Tercera tarea, registre la fecha de llegada de las mercancías. Estando dentro del módulo en entradas de mercancías, la tercera tarea es registre la fecha de llegada de las mercancías. Cuarta tarea, registre el número de soporte de entrega de las mercancías suministradas por el proveedor de transporte. Supongan ustedes que el proveedor de transporte nos entrega una remisión. Entonces yo tomo ese documento y coloco el código de esa remisión, por ponerles un ejemplo. Registre el número o barra código de la factura de venta generada por el proveedor. Es decir, el proveedor cuando nos entregue las mercancías, aparte de la remisión, nos tiene que entregar la factura e ingresarla al sistema, por ejemplo. ¿Sí? Vamos en la sexta tarea, registre la marca y o referencia de las mercancías disponibles. Séptima tarea, registre la cantidad de las unidades recibidas según la presentación entregada por el proveedor. Es decir, a mí el proveedor me las puede entregar uno a uno por unidades o me puede entregar una caja por 12 unidades, una caja por 24 unidades, me puede entregar pares, por ejemplo, etcétera, como me los haya entregado el proveedor. Octava tarea, genere el registro de entrada al inventario de las mercancías recibidas, es decir, una vez haya cumplido las tareas anteriores, le digo al software generar registro y él me entregará algún soporte en un formato Word, Excel, PDF, como esté programado en el software. Y finalmente, envíe por correo electrónico al director de inventarios una copia del registro de entrada al inventario de las mercancías recibidas. Observen ustedes que el ingreso de mercancías implicó la realización de 9 tareas. Esta es la forma más sencilla de poder determinar e identificar tareas y actividades en una organización. Y cuando observemos que varias actividades tengan relación entre sí, es allí donde surgen o dan vida o se pueden determinar los procesos de una organización. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Bueno, Iván, buenas noches, bienvenido, te escuchamos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, era para cuando uno hace todos esos pasos, las facturas influyen mucho del país que depende, ¿cómo es que se me fue? Se me fue, ¿cómo es que llama el que le tienen el IVA, ¿no? Ujú, Influye mucho el IVA, ¿no? En esas facturas. Tiene que haber ujú. un mínimo error como mínimo error como de 50 pesos, no puede haber más, pues en Colombia, ¿no? Sí, esos criterios o esos parámetros los establece la organización junto con los encargados del área, el área tributaria, ¿sí? O sea, cuando se puedan percibir, por ejemplo, compras del exterior, el área tributaria es la que determina los parámetros de control, por ejemplo, para recibir esas mercancías junto con su factura y cuando se reciba la factura, pues ellos dirán, ustedes, cuando se traten de mercancías del extranjero, a través de invoice, ¿qué es invoice? Invoice es factura en inglés, ¿sí? Son las facturas que vienen del exterior, técnicamente hablando. Entonces, esas facturas
se ingresan al software o a las herramientas informáticas que tenga la organización o haya dispuesto la propia alta dirección, para que el sistema las reconozca y se registren según o respetando los parámetros legales cuando se compra o se ingresa la mercancía y obviamente los parámetros requisitos nacionales. ¿Listo? Sí, señor, no tiene que haber ningún error mínimo de nada de lo que se va a ingresar de mercancía. Si vale tanto, tiene que valer tanto. Y al último Sí, tiene que claro. arrojarle el porcentaje que dice, la Ujú, factura, sin exactamente. nada de error. Ajá. Muy bien. Perfecto. Listo. Profe, estas tareas es recomendable mapear o dejarlo en un instructivo. Andrea, como lo quiera hacer la organización. La organización lo puede hacer a través de mapeo, lo puede hacer a través de un instructivo, como lo defina pertinente, o como lo establezca pertinente, representarlo gráficamente la organización. Recuerden ustedes, las organizaciones tienen la potestad de establecer la forma o el accionar de sus procesos. Las empresas determinarán si se mapean, si se llevan a través de un diagrama CIPOC, si a través de un flujograma o diagrama de flujo, si a través de una ficha de procesos, si a través de un instructivo procedimiento, como lo considere pertinente la organización. ¿Cómo diferenciar un proceso medular de un proceso de apoyo? Yana, todavía no vamos a hablar de la clasificación o categorización de los procesos según los sistemas de gestión, pero más adelante los vamos a ver. ¿Vale, Yana? Y para todos, ¿me confirman, por favor? Excelente. Muy bien. ¿Vale? Miren, y así sucesivamente con todas las actividades que hemos o les he mostrado a ustedes como ejemplo. Por ejemplo, inscripción de estudiantes. ¿Qué implica o qué tareas, cuáles tareas se tienen que realizar para llevar a cabo esa actividad denominada inscripción de estudiantes? Ingresar al software correspondiente, diríjase al módulo inscripción de estudiantes, registre la fecha de inscripción del estudiante, registre el nombre completo del estudiante, nombre y apellidos, seleccione el tipo de documento de identificación del estudiante, si estamos hablando de una cédula de ciudadanía, de un pasaporte, de un documento nacional de identificación, cuál es el que estamos hablando, registra el número de identificación del estudiante, registra la fecha de nacimiento del estudiante, registre la dirección del domicilio del estudiante, registra el correo electrónico del estudiante, registra el número telefónico del estudiante, solicita y registra un número telefónico alternativo para casos de emergencia, por ejemplo, seleccione el curso de formación al que ingresa el estudiante y finalmente genere el registro de inscripción del estudiante y envíelo al correo electrónico suministrado, es decir, se le envía el registro o el soporte de registro de inscripción al estudiante para confirmarle que ya hace parte del programa. Bien, entonces, como ustedes pueden apreciar aquí, las empresas, digamos que para poder determinar correctamente la constitución de sus procesos, tiene que declarar es precisamente o identificar con exactitud todas las tareas ejecutadas en la misma para luego identificar cuáles de ellas tienen estos vínculos o esta interrelación para luego aglutinarlas o agruparlas en actividades y cuando ya se tengan todas las actividades, observar cuáles de ellas tienen o guardan relación o tienen vínculos y como conjunto de actividades podrán darle vida a los procesos. Por eso les estaba mostrando ayer el ejemplo de cadena de valor. Permítanme en un momento, por favor. Por eso yo les estaba mostrando el día de ayer un ejemplo de cadena de valor, es decir, de cómo la empresa puede estructurar o de cómo la organización puede determinar el orden jerárquico, sistemático y estratégico a sus procesos para precisamente llevar a cabo la transformación de entradas en salidas, es decir, convertir las necesidades y expectativas de todas las personas que hacemos parte de la sociedad, cómo las van a convertir en salidas, es decir, en productos o servicios o también decisiones que pueden tomar las organizaciones, tanto públicas como privadas, alrededor de esas necesidades y expectativas. Entonces, lo que hace la organización es trazar el camino que las va a llevar del punto A al punto B, es decir, trazar el camino que van de las entradas a las salidas y eso es lo que técnicamente se conoce como cadena de valor. ¿Me hice entender, mis estimados estudiantes? ¿Me confirman, por favor?
¿Listo? Bien. Y como se los había dicho, la forma en la que las organizaciones establezcan o configuren su cadena de valor, pues básicamente es la que marcará la diferencia en su entorno o marcará la diferencia en su mercado. ¿Sí? Como les decía a ustedes el día de ayer, si tenemos la posibilidad de colocar en un mismo plano todos los vehículos familiares, por ejemplo, las SUV o V, las SUV, que son como una especie de vans o camionetas familiares, ¿sí? Si tuviéramos la posibilidad de colocar todas las camionetas familiares o vans de todas las marcas de automóviles que hay en el mundo, vamos a encontrar rasgos distintivos. Es más, se las voy a mostrar a continuación. Miren. Permítame en un momento, por favor. Vamos acá a buscar rápidamente unos tres modelos nada más. Por ejemplo, vamos a colocar SV Volvo. Listo, vamos a mirar aquí unas imágenes. Listo, y a continuación vamos a mirar acá SV, por ejemplo, Mercedes-Benz. Listo, y aquí. Ahí están. Miren, por ejemplo, aquí tenemos esta. También un momento. Y vamos a escoger la Volvo esta pues. ¿Ya? Permítame un segundo, miren, ahí está. Bien, ¿me confirman todos, por favor, sean tan amables si están observando lo que les comparto en pantalla? ¿Sí? ¿Todos lo ven? En este caso, por ejemplo, hemos escogido una SV, ¿sí? De la marca Volvo, como ustedes pueden apreciar. Tiene unos rasgos distintivos, tendrá cierta altura del suelo y tendrá unos accesorios pertinentes. Por ejemplo, aquí dicen, digamos, los aditamentos o funcionalidades que tiene el vehículo. Por ejemplo, vemos que aquí tiene control electrónico de estabilidad ESP. Observen ustedes aquí donde tengo el cursor, control electrónico de estabilidad ESP, alerta de colisión frontal, sistema de sujeción infantil, tiene 7 airbags, tiene frenado automático de emergencia, entre otras características, ¿de acuerdo? Como ustedes pueden ver, más la estética del vehículo y el diseño y demás. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al SV de Mercedes-Benz, como ustedes ven aquí en pantalla, ¿de acuerdo? Aquí también tienen unas características. Esas características y la estética del vehículo es lo que permite diferenciar, en este caso, una SV, como se conoce para todas las empresas, de una marca de vehículos a otra. Miren, nada más por la estética y por todos los aditamentos, hay ciertas diferencias o se pueden observar diferencias entre un modelo y el otro. Eso es lo que generan las cadenas de valor cuando las empresas tienen la capacidad de poder establecerlas. Entonces, basta con mirar nada más la estética del vehículo, de acuerdo a las líneas distintivas del vehículo, etcétera, etcétera, más los aditamentos, accesorios y desempeño del vehículo es lo que marca la diferencia de una empresa a la otra, ¿de acuerdo? Y eso es lo que generan las cadenas de valor cuando se determinan, y esto es lo que permite que las empresas se destaquen de sus productos y sus servicios en el mercado. Cada organización tiene la potestad, tiene la facultad de poder determinar su cadena de valor como considere pertinente para marcar la diferencia de una empresa a la otra, a pesar de que se dediquen a la misma actividad económica. ¿Les quedó claro este concepto de cadena de valor? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Sí? Además, el concepto de cadena de valor no solo es aplicable para, por ejemplo, productos y servicios, sino también las cadenas de valor implican, por ejemplo, el desempeño ambiental de la organización, es decir, supongan ustedes que todos trabajamos en una empresa que genera altas cargas contaminantes al medio ambiente, por ejemplo.
Entonces, la organización, para mitigar los efectos que genera esa carga contaminante por el hecho de haber ejecutado, por desarrollar su actividad económica, ¿sí? Tendrá que implementar medidas ambientales para contener o mantener dentro de los rangos admisibles por la ley o por los organismos de control esa carga contaminante para no sobrepasarlas y por ende desencadenar una contaminación ambiental que perjudique los ecosistemas que estén alrededor de la actividad económica a la que se dedique la empresa, por ponerles un ejemplo. Bien, entonces cada organización tiene la facultad y tiene la potestad de establecer la cadena de valor según la forma que le vayan o según la manera a través de la interrelación de sus procesos, de cómo le darán gestión o transformarán las necesidades y expectativas de productos, servicios y decisiones. ¿Listo? Este concepto de cadena de valor básicamente fue promovido, ¿sí?, por Michael Porter. Michael Porter a nivel internacional es un autor que tiene muchísima relevancia en cuanto a sistemas de gestión, en cuanto a procesos de mejora continua, etcétera, etcétera. Y básicamente, pues Michael Porter nos dice a nosotros que el concepto de cadena de valor básicamente consiste en percibir a una organización como una cadena. Una cadena se compone de eslabones, como ustedes pueden saber, que a través de una serie de etapas o fases, ¿de acuerdo?, va agregando valor a sus clientes y grupos de interés. ¿Sí? Repito, no estamos hablando solo de calidad, estamos hablando de el desempeño de la organización en términos generales y de esta manera crea y sostiene su ventaja competitiva, que es lo que yo les estaba diciendo a ustedes. Una empresa determina su cadena de valor, su accionar, según la manera en que estimen pertinente la transformación de las entradas en salidas, y eso es lo que va a permitir marcar la diferencia en el mercado o en el sector económico en donde se encuentren, en donde la organización, al determinar con exactitud su cadena de valor, indiscutiblemente le va a dar una ventaja competitiva. ¿Por qué razón? Hay muchas organizaciones, y se lo digo por experiencia propia, hay muchas organizaciones en donde uno se acerca y simplemente preguntan, ¿ustedes planifican la ejecución de tareas y actividades? Y la respuesta es, no sé de qué me está hablando. ¿Ustedes tienen en cuenta algún tipo de herramienta o modelo para poder proyectar en el corto, mediano y largo plazo la ejecución de las actividades? ¿Se han formulado en algún caso objetivos y metas para poder medir el desempeño de la organización? Y en muchas organizaciones no saben de qué les estamos hablando. Entonces, la respuesta es simplemente nosotros hacemos lo que nos dicen. ¿Por qué? Porque es una orden de la alta dirección y ya, solamente ejecutamos lo que los ordena y hasta ahí. En cambio, cuando una organización define con exactitud y con certeza su cadena de valor, ¿de acuerdo?, y establece a partir de la misma los métodos de trabajo, es decir, procedimientos instructivos, manuales y demás, le va a permitir estructurar de mejor manera el accionar de su actividad económica, la va a poder planificar, la va a poder ejecutar de manera controlada, la va a poder medir y poder tomar decisiones según los resultados de la evaluación del desempeño. ¿Listo? ¿De qué manera se puede cuantificar o medir el valor de cada actividad dentro de los procesos? Sandra, a través de los índices de desempeño, también conocidos como indicadores de gestión, porque alrededor de cada proceso, o básicamente todo proceso, se planifica estratégicamente, se ejecuta de manera controlada para cumplir lo planificado, se evalúa su desempeño y en esa evaluación se puede determinar cuantitativa y cualitativamente el valor o digamos el desempeño de cada proceso para finalmente tomar decisiones al respecto. Bien, me hice entender, Sandra, y para todos me confirman, por favor. Sí, Gustavo, vamos a ver, no todos los indicadores, pero sí alguno de ellos. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre la cadena de valor y el mapa de procesos? Angélica, la diferencia es la siguiente: el mapa de procesos es la representación gráfica, la representación o la declaración y representación gráfica de los procesos que harán parte del sistema de gestión. La cadena de valor establece
el orden jerárquico, estratégico y sistemático en el que la empresa va a llevar a cabo su actividad económica para transformar las entradas en salidas. La cadena de valor es lo que funge como la columna vertebral del sistema de gestión. Entonces, dentro de la cadena de valor van a interrelacionarse todos los procesos, pero por etapas, porque así lo define Michael Porter, que fue quien introduce el concepto de cadena de valor. En cambio, el mapa de procesos es la representación gráfica, ese panorama de todos los procesos que harán parte del sistema de gestión según unas categorías de procesos. En cambio, la cadena de valor representa el desarrollo de la actividad económica de la organización para transformar entradas en salidas, en donde se interrelacionan los procesos, pero por etapas. ¿Me hice entender, Angélica? Y para todos, ¿me confirman, por favor? ¿Sí? ¿Listo? ¿Vale? Con mucho gusto. Con todo gusto. Bien. Ok. ¿Hasta aquí alguien tiene preguntas? ¿Me confirman, por favor? ¿Hasta aquí alguno de ustedes tiene preguntas? ¿O tienen más preguntas? Ok. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Bueno, continuando con los demás elementos que componen un sistema, ¿sí? Juan, se pueden emplear herramientas ofimáticas, todas las que quieran, mi querido Juan, todas las que quieran son bienvenidas, son totalmente bienvenidas. Bien. Continuando con los elementos que conforman un sistema, estamos hablando ahora de productos y servicios, ¿sí? ¿Qué son los productos y servicios? Básicamente los resultados que genera un proceso. Y esto aplica para gestión ambiental, gestión de la calidad, gestión de la seguridad y salud en el trabajo, gestión de la seguridad y inocuidad de los alimentos y gestión del cumplimiento legal o compliance. Por ejemplo, en relación con el aseguramiento de la calidad de los productos y servicios, ¿cierto? En medio de todo estaría la conformidad y satisfacción de sus usuarios. ¿Bien? Entonces, cadena de suministro y cadena de valor son completamente diferentes. Claro, Hernández. Claro, Karen Hernández. Una cosa es representar la forma en la que llegan los insumos a la actividad económica de la empresa y otra muy distinta es graficar toda la actividad económica de la empresa en donde se incluye la cadena de suministro. ¿Bien? Es decir, la cadena de valor es ese universo que podemos ver representado gráficamente como actividad económica. Es que la actividad económica es un concepto extremadamente grande, es un universo vastísimo en donde participan cualquier cantidad de partes interesadas relacionadas con la organización, ¿de acuerdo? Y dentro de las cuales perfectamente puede aparecer la cadena de suministro, entre otras, ¿listo? Pues esa es la diferencia, ¿bien? Profe, muestra un ejemplo de la cadena de valor de las etapas de los procesos. Jorge, se los acabo de mostrar. Hace unos minutos les mostré el ejemplo de la cadena de valor de una empresa que fabrica y produce vehículos. Ya se los mostré. Profe, ¿qué campos hay que tener conocimiento en cuanto a áreas de una empresa para hacer una auditoría eficaz, sabiendo que no todas las organizaciones son iguales? Wilmar, simple y sencillamente uno como auditor debe hacer un ejercicio que se llama contextualización. ¿Sí? En la contextualización, uno como auditor tiene ese primer contacto con la empresa que va a auditar, valga la redundancia, precisamente para saber a qué se enfrenta. A ver, venga, quiero hacer un pequeño paréntesis para responderle la pregunta a nuestro compañero Wilmar Antonio Hernández Benito. Uno como auditor, para que ustedes se lo saquen de la cabeza, uno como auditor no realiza la evaluación de manera tradicional. Es decir, uno como auditor no es aquella persona que llega a ver o a asegurarse estrictamente qué cumple y qué no se cumple, ¿de acuerdo? Sino que el auditor hoy en día exige la realización de una serie de acciones y de funciones y responsabilidades que debemos tener en cuenta al momento de evaluar un sistema de gestión. Ya no es decir aquí cumple, aquí sigue, aquí no, aquí se cumple, aquí no se cumple, no. La evaluación de un sistema de gestión implica muchos más criterios que son fundamentales para poder saber si el sistema de gestión en realidad estaría funcionando o no,
según lo establecen las normas internacionales. Por ejemplo, nosotros como auditores debemos saber si el sistema de gestión se ha planificado estratégicamente o se ha planificado correctamente. Dos, tenemos que asegurarnos como auditores si en realidad la organización al ejecutar o al poner en marcha el sistema de gestión se estarían cumpliendo o no los resultados esperados, porque alrededor de la planificación se generarán unos objetivos y metas en materia de calidad, en materia de seguridad y salud en el trabajo, en materia ambiental, en todas las disciplinas que nosotros vamos a estudiar. Entonces nosotros como auditores tenemos que asegurarnos de que el sistema de gestión está enfocado a cumplir esos objetivos y metas. Si se cumplieron los objetivos y metas, entonces, ¿qué va a hacer la organización al respecto? Si no se cumplieron los objetivos y metas, ¿qué haría la organización al respecto? Y nos demuestren que todas esas acciones en realidad fueron eficaces o no, entre otros. Entonces, evaluar la conformidad del sistema de gestión implica una serie de evaluaciones más allá de decir aquí sí se cumple y aquí no se cumple. Bien, ahora, para poder entender lo que les acabo de decir, lo primero que nosotros los auditores hacemos es un ejercicio que se llama contextualización. Esa contextualización consiste en ese primer contacto que tenemos con la empresa que vamos a auditar. Allí en ese primer contacto podemos saber, por ejemplo, el tipo de actividad económica a la que se dedica la empresa, los productos y servicios que genera, la cadena de valor, cómo la tienen establecida, cuáles son los procesos declarados por la organización para la implementación de su sistema de gestión, saber con exactitud qué o cuál sistema de gestión vamos a auditar, entre otras cuestiones, para poder saber a qué nos vamos a enfrentar como auditor. De esto hablaremos más adelante. Pero para responderle a mi compañero Wilmer, nosotros hacemos ese ejercicio de contextualización precisamente para saber a qué nos vamos a enfrentar como auditores y poder dimensionar el alcance de la auditoría que vamos a realizar. Es más, en la etapa de contextualización, uno también puede, por ejemplo, perfectamente tomar la decisión de incluir a otro auditor o un experto técnico que nos suministre información específica de ciertos procesos o ciertos elementos del sistema para poderlos evaluar de manera correcta o para poderlos auditar según lo exigen las normas internacionales, ¿vale? Me dice entender, Wilmar, y para todos me confirman, por favor, sean tan amables. ¿Listo? Entonces, ese ejercicio es indispensable, es extremadamente fundamental realizarlo antes de ejecutar una auditoría. Bien, bueno. Listo. Entonces, como les decía, tenemos ahora acá los productos y servicios, que básicamente los productos y servicios son los que generan los procesos o es el resultado de las salidas que generan los procesos tras haber considerado las entradas de los mismos. Bien, ¿qué pasa? Los procesos no solamente van ligados a la gestión de la calidad de la gestión y aseguramiento de la calidad de los mismos, sino que también estarían ligados a los escenarios o contextos ambientales a través de los cuales se generaron los procesos. O quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Una empresa cuando lleva a cabo su actividad económica podría generar impactos al medio ambiente independientemente de lo que se dedique la organización? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cierto que sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que en el desarrollo o en la generación de productos y servicios, indiscutiblemente la empresa va a interactuar con el medio ambiente, ¿de acuerdo? Para que ustedes sepan desde ya, el medio ambiente, ¿sí? El medio ambiente tiene dos roles en la humanidad fundamentales. La primera, convertirse o percibirse como el proveedor de los recursos naturales, renovables y no renovables con los que la humanidad, cuando hablo de la humanidad, hablo de las personas y las empresas en general, necesitamos para poder subsistir. Y en segundo lugar, el segundo rol que cumple el medio ambiente es convertirse en el receptor de los residuos que se generan producto de la interacción con esos recursos naturales, renovables y no renovables. Quiere decir que independientemente de la actividad económica a la que se dedica la organización, va a interactuar directa e indirectamente con los recursos naturales, renovables y no renovables,
Y también va a tener una interacción con los ecosistemas que estén alrededor del accionar o el desarrollo de la actividad económica a la que se dedique la organización. Entonces, allí entraría el sistema de gestión ambiental. Todas las personas que hagan parte de los procesos determinados en la cadena de valor y por ende en todo el sistema de gestión, su seguridad, salud y bienestar podría estar comprometido porque cada proceso exige ciertas condiciones físicas, químicas, biológicas, ciertas condiciones de salud, ciertas medidas de protección individual o colectiva que en mayor o menor medida van a evitar que quienes hacen parte de esos escenarios o ambientes de trabajo, su seguridad, salud y bienestar se pueda perjudicar o se pueda afectar negativamente. Entonces, allí entra la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. En materia de alimentos, esos escenarios o los productos alimenticios que pueda generar la organización o al manipular alimentos, también hay una serie de condiciones, una serie de circunstancias que podrían o tendrían la posibilidad de poder afectar la seguridad y la salud de quienes lo van a consumir. Entonces, allí entra la gestión de la inocuidad de la seguridad e inocuidad de los alimentos para evitar a toda costa de que quienes vayan a consumir los alimentos pues se puedan ver perjudicados en su salud y demás. Entonces, como les acabo de decir, alrededor de la generación de productos y servicios, perfectamente todas las disciplinas van a orbitar para asegurar que cuando se generen y se entreguen y consuman estos productos y servicios, pues no vayan a comprometer a ninguna de sus partes interesadas. ¿De acuerdo? Adicional a ello, hay empresas como las educativas que tienen normas específicas que uno como auditor debe conocer. Diana, toda empresa tiene normas específicas, absolutamente todas. Por eso es tan importante, y tienes toda la razón, por eso es tan importante dentro de la etapa de contextualización, perdón, conocer el marco legal normativo aplicable a la empresa que vamos a auditar. Es decir, si a nosotros nos contratan para auditar el sistema de gestión de la calidad de una empresa de transporte escolar, tenemos que también conocer el marco legal regulatorio que le sea aplicable a este tipo de organizaciones, ¿sí? Si nosotros vamos a hablar, pues vamos a auditar, por ejemplo, una empresa que se dedica a la construcción de sistemas de alcantarillado y acueducto, ¿de acuerdo? Nosotros también debemos saber y conocer precisamente ese marco legal regulatorio, perdón, que le es aplicable a ese tipo de empresas. Correcto, Diana. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Bien. Entonces, cómo definen las normas internacionales, ¿sí? ¿Cómo definen las normas internacionales estos términos, productos y servicios? Producto dice lo siguiente: salida de una organización que puede producirse sin que se lleve a cabo ninguna transacción entre la organización y el cliente. Y servicio dice que es la salida de una organización con al menos una actividad necesariamente llevada a cabo entre la organización y el cliente. Es decir, permítanme un momento, por favor. Es decir, un segundo, sean tan amables. ¿Por qué se dice que los productos serían salidas que se puedan generar sin que exista ninguna transacción entre los usuarios? Se da por la siguiente razón. Regálenme unos segundos, por favor. Unos segundos. Y ya les muestro un ejemplo. ¿Sí? Ya les aclaro con esto. Con un ejemplo que les voy a mostrar, les aclaro esta definición. Dame un segundo y ya se los explico. Acá está. Muy bien. Servicios intangibles, productos tangibles. Así es que se relacionan también. Diana, también hay productos intangibles.
¿ya? También hay productos intangibles. Ya les explico esto. Miren, ¿están observando lo que les muestro a continuación? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Ok. Miren, normalmente cuando hablamos de productos, ¿sí? Normalmente cuando hablamos de productos, ¿sí? No hay relación directa entre el fabricante y el cliente final, sino que en medio del fabricante y el cliente final hay un intermediario, como son los distribuidores autorizados. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que los fabricantes o los proveedores de esos productos, ¿sí? Se encargan de conocer, de saber las necesidades y expectativas de ese cliente final a través de una serie de mecanismos tales como estudios de mercado que contienen encuestas y otro tipo de experiencias, ¿sí? O interrelaciones que le permita al fabricante y también a los proveedores conocer esas necesidades y expectativas para convertirlas en un producto, ¿de acuerdo? Y de esta manera se pueda cumplir las necesidades y expectativas que se puedan generar o identificar por parte de los clientes finales alrededor de ese producto, sin que los clientes finales sean los que les exijan o determinen las condiciones en las que se tengan que entregar o los tiempos en los que se tengan que entregar estos productos. Me explico con el siguiente ejemplo. Una empresa como Volkswagen espera que sus clientes vayan hasta sus plantas en Alemania, toquen la puerta y les digan, señores Volkswagen, esperamos un vehículo con estas y estas y estas características. O Volkswagen lo que hacen son estudios de mercado, evaluaciones del entorno, análisis de flexibilidad, entre otros estudios que se le hacen o se aplican en materia industrial, comercial y demás, para luego convertir esos resultados en un nuevo vehículo que sea capaz de cumplir las necesidades y expectativas de los usuarios, anticipándose a cualquier transacción que se pueda dar con el cliente final. ¿Qué creen ustedes que ocurra? ¿Lo primero o lo segundo? Exactamente. Lo que normalmente ocurre es lo segundo. Ninguna organización va a esperar a que el cliente final o los usuarios de sus productos vayan a sus instalaciones y les digan qué, cómo, cuándo y dónde esperan los nuevos productos. No, ellos no van a esperar absolutamente a nadie. ¿De acuerdo? Es más, no va a haber nunca una transacción entre ellos previa a la generación de esos productos. Absolutamente no va a pasar eso. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacen los fabricantes o los proveedores al generar los productos, ¿sí? Es anticiparse a esas transacciones para precisamente tener la información adecuada y poder convertirlas en un producto o en varios productos y que se den finalmente las transacciones a través de los intermediarios como lo son los distribuidores autorizados. O quiero también hacerle la siguiente pregunta. El nuevo modelo que estaría a punto de salir, por ejemplo, de Renault, ¿les va a llegar inmediatamente a quienes ya lo compraron? ¿O llega un concesionario, lo exhibe, lo muestra, se publicita por redes sociales para capturar la atención y seducir la atención de futuros compradores? ¿Qué sucede? ¿Lo primero o lo segundo? Exactamente, siempre va a suceder lo segundo. ¿Bien? Me hice entender con respecto a la definición de producto. ¿Me confirman, por favor? ¿Sí les quedó claro? Bien, ok. Entonces, esa sería la definición de producto. Ahora, dice la definición de servicio que es una actividad que obligatoriamente tiene que llevarse a cabo entre la organización y sus clientes. Por supuesto que sí. Es decir, supongan ustedes, se los voy a explicar con este ejemplo. Supongan ustedes que me han contratado, su organización, me han contratado para auditar el sistema de gestión. ¿Sí? Supongan ustedes que
Ustedes quieren que yo les audite el sistema de gestión ambiental de su empresa. ¿Ya? Ok, perfecto, listo. La auditoría del sistema de gestión ambiental de su empresa, ¿qué implica? Entrevistarlos a todos ustedes. Poder tener un acercamiento y un contacto con el entorno o los ambientes de trabajo para conocer ambientalmente cómo se desarrolla la actividad económica, para poder organolépticamente, es decir, para poder percibir a través de mis órganos de los sentidos todos los impactos o efectos que estarían generando el medio ambiente. Adicional a eso, tendría que observar comportamientos, conductas, actitudes, aptitudes, comportamientos en materia ambiental. Es decir, si ustedes esperan que yo les preste mis servicios como auditor para evaluar el desempeño de su sistema de gestión ambiental, obligatoriamente tengo que interactuar con ustedes. Es decir, los servicios se van a poder materializar en la medida en que haya una interacción entre quien va a prestar el servicio y lo recibe. Porque aquí en mi casa yo no tengo una bodega o yo no tengo un espacio con 500 unidades de auditoría. Los servicios, en este caso, al tratarse de algo intangible, para que se pueda percibir que el servicio se presta, obligatoriamente debe existir una interrelación, una interacción entre quien presta el servicio y quien lo recibe. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Iván, buenas noches, bienvenido, te escuchamos. Buenas noches, profe. Yo trabajé con una empresa que usted dice que directamente con los empleados, que es, digamos, como la más grande de Colombia, que se llama Sinchel Buque. Allá le hacían a uno, digamos, llegado a auditoría, y para poder que la auditoría, ¿cómo le digo? Que le den el sello, un sello que se llama Rainforest, creo que usted conoce, que es un sello de calidad. Nos hacían preguntas sobre el medio ambiente, cosas como a los empleados, pero eran como aleatorios, no a todos los empleados, solamente a unos. Entonces uno más o menos ya sabe lo que usted está explicando. Claro, es que los sistemas Y de es un gestión sellito de tienen que una, tener... es un sellito de una ¿Cómo? rana, ¿no? ¿Cómo? Es un sellito de una rana, ¿no? Ajá, sí, claro. Lo que pasa es que Un sello. los sistemas de gestión deben tener alcance sobre todos los niveles de la empresa. Es decir, los sistemas de gestión no solo tienen que gestionarse por una parte de la organización, no. El sistema de gestión debe tener alcance sobre todos los que hacen parte de una empresa. Absolutamente tiene que llegar a todos los niveles de la organización, ¿ya? Es decir, una cosa es que se Ah, sepa ok. con claridad quiénes son los que deben asegurar las condiciones para que el sistema de gestión se materialice, y otra muy distinta es entre quienes se debe asegurar que el sistema de gestión funcione. La alta dirección, como se los mencioné ayer y se los ratifico el día de hoy, son los encargados de determinar y asignar los recursos necesarios para que el sistema de gestión funcione. Y también es la propia alta dirección la encargada de asegurarse de que todos los niveles de la organización, es decir, todos los colaboradores de la empresa, participen activamente del sistema de gestión y de todas sus etapas y elementos constitutivos. Bien, entonces, pretender que un sistema de gestión recaiga sobre los hombros de una sola persona o un grupo de personas es extremadamente complejo. O pretender que una sola persona o un grupo de personas, ¿sí?, sea la encargada de lograr que el sistema de gestión funcione es extremadamente complejo. Se necesita de la interrelación, de la interacción de todos los que hacen parte de una empresa. Como se los había dicho a ustedes el día de ayer, la persona o el líder del equipo del sistema de gestión o el encargado del sistema de gestión es un interlocutor entre la alta dirección y el resto de los niveles de la empresa, para asegurarse que entre todos hagamos trabajo en equipo y participemos activamente del sistema de gestión, y logrando así que esta estructura o este sistema funcione.
De lo contrario, pretender que funcione en condiciones distintas a la que les acabo de decir es extremadamente complejo. Y se los digo por experiencia propia. Bien. ¿Me hice entender, muchachos? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Bueno, ya aquí para continuar con el tema de los servicios, aquí nuestra compañera Diana Cetina, que le explique lo de los productos intangibles. Mira, Diana, acá te los voy a mostrar. Por ejemplo, dice, una actividad realizada sobre un producto tangible suministrado por el cliente. Por ejemplo, la reparación de un automóvil es un servicio, ¿de acuerdo? Es un servicio que se presta, ¿sí? Es un servicio que se presta sobre un producto o algo tangible, por ejemplo, un automóvil, ¿sí? La persona que sea experta en reparación de automóviles o mantenimiento de un automóvil estaría poniendo a disposición sus servicios sobre algo tangible. Entonces, en este caso, la reparación de un automóvil es un servicio que se aplicaría a un objeto tangible, por ejemplo. Otra, una actividad realizada sobre un producto intangible suministrado por el cliente. Es decir, la declaración de ingresos para preparar una declaración de impuestos. ¿Qué es una declaración de impuestos? Es por ejemplo, en este caso, la declaración de impuestos es un servicio intangible. Es decir, ¿alguno de ustedes en su vida ha podido ver un impuesto y tocar un impuesto o no? Exactamente. Ninguno de nosotros ha visto un impuesto, ni sabe ni qué dimensiones tiene, ni mucho menos lo ha tocado. Lo que pasa es que el impuesto es un concepto abstracto que nos lleva a nosotros a una serie de determinaciones legales en materias impositivas que se interpretan a través de una serie de iteraciones y algoritmos matemáticos para determinar con exactitud, según los ingresos o los costos y gastos generados por una organización en un periodo determinado, cuál es la carga impositiva o cuál es el aporte en materia de impuestos o en términos de impuestos que debe entregarle al Estado. Entonces, ese concepto impuesto es algo abstracto, es algo que nadie puede percibir organolépticamente, solo lo puede ver reflejado en una serie de números, una serie de iteraciones y algoritmos matemáticos como suma, resta, multiplicación y división, que salen de unas cifras que se generan o se toman de unos estados financieros y solamente quien tenga la capacitación e información al respecto puede entregar una declaración de impuestos. Una declaración de impuestos en este caso sería un producto intangible. Lo que pasa es que una declaración de impuestos se ve reflejada en un documento, puede ser impreso o el medio magnético, pero lo que contiene es el entregable que una persona con la capacitación e información adecuada o con la competencia adecuada puede entregar ese producto intangible. Es como si ustedes me dijeran a mí en este momento, yo soy contador público y cualquiera de ustedes me dijera, profesor, entréguenos los estados financieros de una empresa. Yo se los puedo hacer y se los entrego en un informe. Los estados financieros nadie los puede percibir, nadie ha visto un estado financiero excepto en una hoja de papel o en una representación en PowerPoint. De resto, los estados financieros no se pueden percibir de otra manera. Por lo tanto, ese producto, esos estados financieros que están contenidos en un documento en donde se reflejan solamente a través de unas cifras, operaciones e iteraciones matemáticas, es lo que podríamos asumir como un producto intangible. ¿Me hice entender, mis estimados estudiantes? ¿Me confirman, por favor? Por ejemplo, otra muestra de un producto intangible es lo que estoy haciendo en este momento, entregándoles a ustedes información acerca de los sistemas de gestión.
En este momento les estoy entregando información, les estoy suministrando información, ¿de acuerdo? Que solamente la información ustedes la pueden percibir a través de presentaciones en PowerPoint como lo hemos venido haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, pretender dimensionar la información es complejo. Pretender cuantificar la información es complejo. Lo que sí podemos ver es reflejar o registrar esa información en instrumentos o herramientas documentales para poderla ver. De lo contrario, no podríamos observar o no podríamos percibir tangiblemente lo que les estoy diciendo. O pregunto, ¿ustedes han tenido la oportunidad de ver un sistema de gestión? Es más, se la pongo más difícil. Sí, se las pongo más difícil. ¿Alguno de ustedes ha visto un proceso? ¿Alguno de ustedes ha visto, Lulú Bautista, has visto un proceso? ¿Sabes de qué color es un proceso? Héctor, ¿ustedes saben de qué color es un proceso? Serían los primeros seres humanos en la faz de la Tierra en saber de qué color es un proceso. Se los juro, porque nadie sabe que es nadie ha visto un proceso, nadie en su, en su, en su uso de razón ha visto un proceso. Lo que nosotros vemos, tengan en cuenta lo siguiente, nosotros no vemos procesos, nosotros no vemos procesos. Nosotros, ¿qué observamos? Personas interactuando con otras personas, personas interactuando con unos recursos, personas interactuando con métodos de trabajo, es decir, personas interactuando con procedimientos instructivos, manuales, protocolos, reglamentos. Y gracias a esa interacción es que de manera abstracta entendemos que es un proceso, que allí existe un proceso. ¿O ustedes por qué creen que los procesos se documentan, por ejemplo, a través de diagramas de flujo? ¿Ustedes por qué creen que un proceso se documenta a través de un procedimiento? Porque es la única forma de verlo, de resto no hay otra forma de hacerlo. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí les quedó claro? ¿Vale? Exactamente. El documentar esas interacciones es lo que nos permite a nosotros entender que allí existe un proceso. De otra forma, no podríamos saber con certeza o no podríamos tener contacto alguno con el proceso, porque los procesos no hay manera de hacerlos tangibles, no hay forma de hacerlo. ¿De acuerdo? La única forma de poder percibir o sentir que allí existe un proceso es a través de lo que les acabo de decir, interrelaciones, interacciones, porque el proceso es un concepto abstracto, es un concepto totalmente abstracto que se puede materializar, por ejemplo, o diagramar o representar gráficamente a través de todos los instrumentos que ustedes conocen. ¿Bien? Procedimientos instructivos, manuales, protocolos, reglamentos, diagramas de flujo, mapas de proceso, diagramas CIPOC, por ejemplo, fichas de proceso, en fin, todas las herramientas que ustedes conocen. Lo dicho hasta acá, mis estimados estudiantes, ¿les ha quedado claro? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Vale, muy bien. Hasta aquí tienen preguntas, ¿me confirman, por favor? ¿Sí? Yes or no. Ok, ¿listo? Bueno, vamos a continuar. Molto bene. Listo. Permítanme, por favor, un secondo. Muy bien. Profe, el mapa de procesos es el que se realiza cuando la gestión ya tiene un sistema de gestión. No, María. El mapa de procesos se da precisamente para poder, como les decía a ustedes, tener una idea. Es decir, el mapa de procesos se hace con el ánimo de saber con exactitud cuántos y cuáles son los procesos. Con muchísimo gusto, mi querida Diana, con todo gusto.
Los mapas de procesos se hacen con el ánimo de poder ver cuántos y cuáles son los procesos que la organización ha determinado como pertinentes para poner en marcha su sistema de gestión. Bien, ese es un ejercicio absolutamente fundamental para que la empresa ponga en marcha su sistema de gestión. No es que la organización pretenda, es decir, no es que la organización ya tenga su sistema de gestión y luego elabore el mapa de procesos. No, el accionar es todo lo contrario. Primero se constituye el mapa de procesos, se determinan las tareas, actividades, las interrelaciones, como se los he explicado hasta ahora, y luego lo representan gráficamente, ¿sí? A través de ese diagrama denominado mapa de procesos, para precisamente poder tener un panorama, ¿cierto? Para poder tener, digamos, una descripción general de los procesos y sus interacciones dentro de un sistema de gestión. Y como lo vamos a ver más adelante, estos procesos se clasifican por unas categorías, que es lo que permite a las empresas determinar esas interrelaciones que se van a dar y la que le darán vida al sistema de gestión, también incluyendo dentro de este mapa de procesos, pues la declaración de la cadena de valor. Entonces, como les decía a ustedes, ese universo denominado actividad económica, ¿sí? Con gusto, María, con todo gusto, ese universo denominado actividad económica es extremadamente gigantesco, que para poder hacerse una idea de lo que en realidad implica una actividad económica es que se representa gráficamente a través de una cadena de valor y por ende, en términos de sistemas de gestión, se puede comprender de mejor manera esa interrelación de los procesos a través del mapa de procesos, ¿vale? Entonces, el mapa de procesos se construye como una etapa previa inclusive a la planificación del sistema de gestión, porque para poder planificar el sistema de gestión debemos tener absolutamente claros, ¿sí? Y esto lo digo para consultores, asesores e incluyendo auditores, debemos tener absolutamente claro las dimensiones del sistema de gestión. ¿Y qué nos determina las dimensiones del sistema de gestión? Pues precisamente el mapa de procesos, ¿vale? Bien. ¿Me confirman todos, por favor, sean tan amables? Sí, están observando la presentación donde dice clientes y otras partes interesadas, ¿sí? Bueno, muy bien. Vale, muchachos, regálenme un minuto y ya estoy con ustedes. Un minuto y ya me conecto de nuevo con todos ustedes. Se los agradezco inmensamente. Listo, muchachos. Bueno, vamos a seguir por acá. Buenas noches, profe. No me quedó muy claro lo que es la cadena de valor y la importancia de los procesos. Marinelli, ¿puedes ver esta grabación que allí hice bastante énfasis al respecto? No hay ningún problema, no te preocupes. María, profe, para la auditoría del sistema de gestión ambiental, usted estaba dando los siguientes pasos: entrevistas, contacto, observar, actitudes, ¿qué más sigue? María, eso es un proceso bastante complejo. Bueno, complejo no. Una auditoría implica más instancias, implica más etapas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Profe, responda con un sí o no si el servicio de Internet es tangible. Mayerlin, el servicio de Internet es tangible. A ver, venga, les hago la siguiente pregunta. O venga, les explico lo siguiente. ¿Ustedes cómo tienen acceso al Internet? Ustedes van y compran una antena, ustedes mismos compran una antena, el cableado, y ustedes mismos instalan el Internet en su casa o lo hacen a través de una empresa. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Exacto, a través de una empresa. Si se hace a través de una empresa, eso es un servicio. ¿Listo? Si se hace a través de una empresa, es un servicio. ¿Listo? Porque ustedes no tienen la capacidad para instalar toda la infraestructura que implica el Internet para que lleguen a sus casas. Bien. Ahora,
Si la empresa a ustedes les ven, a ver muchachos, cuando hablamos de servicio es intangible. Un servicio es intangible. En materia de productos, hay productos intangibles como productos tangibles, como se los estaba explicando anteriormente. Por lo tanto, si nosotros tenemos acceso al Internet, lo hacemos a través de una empresa. Es decir, eso se convierte en un servicio. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? Sean todos tan amables. Ok. Ahora, si ustedes van, ¿sí? Si ustedes van a una empresa y ustedes mismos compran el cableado, las antenas receptoras, las que replican, el módem, es decir, ustedes compran todos esos instrumentos, esos insumos, esos aparatos, y ustedes mismos se encargan de conectar y asegurarse de que el Internet llegue a sus casas, ahí es un producto. ¿Sí? Porque la empresa le está diciendo, aquí están todos los productos o todos los aparatos que ustedes necesitan para contar con Internet en su casa. Entonces, en ese caso, ustedes están comprando los productos para contar con un Internet en su casa. Quiere decir que en ese caso, el Internet se los vende como un producto. En este caso, el Internet sería un producto intangible, porque la única forma de percibir organolépticamente el Internet es a través de estos equipos. De otra manera, ustedes no tendrían el Internet en su casa. ¿O ustedes han visto el Wi-Fi? ¿O alguien ha tocado el Wi-Fi? ¿O alguien ha visto de qué color es el Wi-Fi? ¿Sí han podido ver el Wi-Fi o no lo han podido ver? Exacto. Entonces, cuando ustedes tienen la oportunidad de hacerse a todos los dispositivos, aparatos electrónicos y demás, el cableado que se necesita para lograr que su casa cuente con Internet, ahí ustedes están comprando un producto. En cambio, si el Internet se los entrega una empresa o un intermediario que les instala toda la infraestructura para que puedan contar con Internet, eso es un servicio. Es como las comidas, es exactamente igual. Si ustedes van, por ejemplo, a un supermercado, ¿sí? Mayerly, los servicios son intangibles en sí mismos. Quiere decir que pretender decir que un servicio es intangible es una redundancia. El servicio en sí mismo es intangible. Por lo tanto, no necesitas decir que el servicio o un servicio intangible, no. El servicio en sí mismo es intangible, ¿vale? Es como cuando ustedes van a un supermercado y ustedes ven allí una hamburguesa, ¿sí? Ustedes compran la hamburguesa, ¿sí? Ustedes compran la hamburguesa, nadie se las está haciendo por ustedes. Ustedes ven una hamburguesa y la pueden comprar. En cambio, ahí es un producto, la hamburguesa es un producto, ¿sí? Ustedes llegan a un supermercado, ven la hamburguesa lista, armada, ustedes pagan un valor por la hamburguesa, toman la hamburguesa y ustedes la consumen. En cambio, ahí es un producto, como se los acabo de decir. En cambio, si ustedes van a un restaurante que les preparan a ustedes la hamburguesa, ahí es un servicio. Es decir, el restaurante le presta el servicio de cocina para poder elaborar y prepararles a ustedes la hamburguesa, en donde se toman un tiempo, toman su orden, esperan por un momento y le entregan la hamburguesa. Es decir, el restaurante hizo la hamburguesa por ustedes, no las colocó en un exhibidor, no las coloca en una plataforma en donde cualquier persona pueda llegar y tomar la hamburguesa y pagarla. No, el restaurante espera su orden para poder entregarle la hamburguesa. ¿De acuerdo? Ahí en ese caso sería un servicio. Me hice entender, ¿me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Bueno, ok. Perfecto. Vale, continuemos entonces. Bien, estamos aquí con otro de los elementos
Con mucho gusto, Mayerlin, con todo gusto, con todo gusto. Entonces, estamos aquí en otro de los elementos también, sin restar la importancia a los demás que hemos hablado. Aquí nos encontramos con otro elemento también muy importante, que son los clientes y otras partes interesadas. Básicamente, los clientes, pues, es la persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o un servicio destinado precisamente a esa persona u organización o que requiere esa persona o organización. Por ejemplo, ustedes dicen, supongan ustedes que hacen parte de una ferretería y yo soy un cliente asiduo de su ferretería. Entonces yo le digo, mis estimados estudiantes, requiero 750 unidades de tubería fabricadas en PVC, que cada tubo tenga 2 pulgadas de diámetro y 6 metros de longitud. Ahí yo me convierto o en este momento estaría actuando como cliente porque les estoy estableciendo a ustedes los requisitos o les transmito mis necesidades y expectativas en términos de requisitos, los cuales se van a materializar a través de un producto o un servicio, en este caso a través de unos productos o de un producto, en este caso, según unas cantidades, según unos diámetros, según unas dimensiones, una calidad del material, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que los clientes tienen la capacidad de asignarle o de determinar directa e indirectamente los requisitos que han de cumplir las empresas para satisfacer sus necesidades y expectativas. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que si yo les digo a ustedes, necesito 750 unidades de tubería fabricadas en PVC, que cada tubo tenga 2 pulgadas de diámetro y que midan 6 metros o que tengan una longitud de 6 metros, ¿qué deben hacer ustedes como organización con esos requisitos? ¿Qué creen que las organizaciones tengan que hacer con esos requisitos? A ver, exactamente, María, cumplirlos. ¿Bien? Entonces, al exigir un producto o al exigir un servicio, ¿sí? Con unas especificaciones, con unos o según unos requisitos, ¿sí? Las empresas que lo reciben, ya bien sean empresas públicas o privadas, tienen que asumir esos requisitos como de obligatorio cumplimiento. Por eso las normas internacionales establecen que tanto los clientes como partes interesadas son el elemento que establecen directa o indirectamente las características que han de tener los productos y servicios. Bien, es decir, los clientes en este caso son los que determinan en qué condiciones, en qué dimensiones, con qué especificaciones, etcétera, etcétera, necesitan y esperan recibir los productos y servicios que puedan solicitar. ¿De acuerdo? Ahora, resulta que no solo los clientes tienen la posibilidad de determinar los requisitos que deberán asumir las empresas a través de sus productos y servicios como obligatorios. Hay otras partes interesadas que también tienen la posibilidad de determinar los requisitos que han de tener los productos y servicios que genera la organización. Y esto, como les decía a ustedes, es lo que se conoce como parte interesada, es decir, una persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o una actividad. Les coloco el siguiente ejemplo o la siguiente situación. Supongan ustedes que las autoridades, digamos, competentes o los entes de control competentes en Colombia, por ejemplo, para la realización de actividades de capacitación e formación, determinan una serie de requisitos legales que deben cumplir las instituciones a las que se dedique esta organización para llevar a cabo este tipo de actividad económica. Pregunto, ¿las autoridades competentes se pueden asumir como una parte interesada? ¿Qué opinan ustedes?
¿Se podrían asumir como una parte interesada? Claro que sí, porque las autoridades competentes también establecen o expresan sus necesidades y expectativas, pero en este caso en términos de requisitos legales, que por supuesto estos requisitos legales serán de obligatorio cumplimiento. Además, las autoridades competentes se pueden declarar o percibirse como afectadas. ¿Qué significa percibirse como afectadas? Dar aviso con suficiente antelación lo que pueda suceder, bien sea positivo o negativo, según las necesidades y expectativas determinadas por la parte interesada. Les coloco el siguiente ejemplo. Supongan ustedes que la Corporación Internacional Líderes de Latinoamérica esté ejecutando, ¿sí? sus o esté desarrollando sus programas de capacitación e información sin el debido cumplimiento de los requisitos legales. En este caso, las autoridades competentes, ¿qué nos pueden decir a nosotros? Señores CIL o señores Corporación Internacional Líderes de Latinoamérica, por favor, recuerden que la prestación de sus servicios de capacitación e información, ¿sí? O la realización de su actividad económica en relación con los procesos o programas de capacitación e información que ustedes ofrecen, tienen que cumplir la ley 1234 del 2015, tiene que cumplir con el decreto 45678 del año 2022, entre otros. De lo contrario, ustedes podrían incurrir en una falta muy grave, obligándonos a multarlos o sancionarlos o inclusive declarar el cierre parcial o total de la corporación. Así que les agradecemos estar, les agradecemos que cumplan estrictamente los requisitos anteriormente mencionados. Es decir, los organismos de control nos están diciendo a nosotros, si no cumplen los requisitos legales que les son aplicables a esa actividad económica, aténganse a las consecuencias. Es decir, los podemos multar, los podemos sancionar o generar el cierre parcial o total de la organización. En ese caso, los organismos de control se estarían percibiendo como afectados. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? En temas legales, de acuerdo con cada país, siempre formarán parte de las políticas internas de toda organización, ya que es a través de las leyes vigentes a las cuales toda organización debe registro para las actividades, sanciones, cumplimientos y demás, por lo que son parte interesadas por medio de velar y hacer cumplir lo que indica la ley. Correcto, exactamente. ¿Listo? Bien, ahora quiero hacerle la siguiente pregunta. Si un trabajador expresa sus necesidades y expectativas a su empleador o expresa sus necesidades y expectativas a la alta dirección, lo convierte como parte interesada. Yana Dabrina, sí, claro, el cliente también es una parte interesada, porque el cliente determina o manifiesta, transmite sus necesidades y expectativas a todas las organizaciones y las empresas los asumen como requisitos de obligatorio cumplimiento. Lo mismo con los organismos de control, lo mismo con los colaboradores de la empresa. Los colaboradores de la empresa también se asumen como una parte interesada porque ellos manifiestan sus necesidades y expectativas, ¿de acuerdo? Que las empresas los deberán asumir como requisitos de obligatorio cumplimiento, ¿de acuerdo? Por ejemplo, y esto les permite a los clientes percibirse o declararse como afectados. Supongan ustedes la siguiente situación. Un trabajador le dice a su empleador, señores miembros de la alta dirección, miren, para nosotros es indispensable contar con calzado de seguridad. ¿Por qué razón? Porque el calzado de seguridad nos permite a nosotros trabajar en condiciones adecuadas y con esto, en caso tal de que ocurra algún accidente de trabajo, pues estos elementos de protección personal nos van a ayudar a nosotros a, de alguna manera, mitigar los efectos que, o las dolencias o las lesiones que puedan desencadenarse producto del accidente de trabajo. Entonces, les rogamos inmensamente que nos entreguen el calzado de seguridad con ciertas características en ciertas fechas, con el ánimo de anticiparnos a cualquier accidente de trabajo y con esto pues contar o podamos contar con las garantías mínimas de seguridad y salud en el trabajo para ejecutar las labores encomendadas. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso,
el cliente, al manifestar sus necesidades y expectativas, las empresas los asumen como requisitos de obligatorio cumplimiento, esperando algún producto, algún servicio o una decisión que tomen los miembros de la alta dirección. Entonces, esto hace también a los trabajadores convertirse en partes interesadas. ¿Listo? Ronnie, buenas noches. Te escuchamos. Sí, gracias, profe. Gracias por la oportunidad. En cuestión de lo que está comentando, creo que está bastante, eh, no puedo decirles excelentemente bien explicado el sistema de gestión, porque los elementos que usted menciona justo son los con los que se debería de arrancar. Le comento esto porque acabo de aceptar una nueva oportunidad laboral. Yo trabajaba en el sector financiero, ahora estoy en el sector industrial, pero yo veía en el sector financiero todo lo relacionado con la gestión de procesos. En el sector industrial se está basando en documentador de ISO. Y entonces, en este tema de la documentación de ISO, pues específicamente estos tres elementos o puntos que usted menciona o lo que estamos visualizando en pantalla, siempre deben de ir de la mano, entrelazados, como lo mencionaba, porque si no, estamos nosotros plasmando o realizando algo por escrito de lo que no va a ir inmerso dentro de. Entonces, pues prácticamente compartir ahí esta experiencia de que sí, la verdad, profe, bastante puntual la información y muy acertada. Gracias, mi estimado Ronnie. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, mi hermano. Exactamente, ¿sí? Como ejemplo, que no entrarían en las partes interesadas, ¿no? Ya, o sea, a ver, las partes interesadas a una organización son muchas, son muchísimas. Por ejemplo, tenemos a los colaboradores de la empresa, tenemos a sus representantes, tenemos, en caso tal de que exista algún sindicato, también se asumen como partes interesadas, por ejemplo, los propietarios de la organización, es decir, quienes ocupan rangos de alta dirección como los propietarios, como la junta directiva, presidentes, vicepresidentes, también se asumen como partes interesadas porque ellos les transmiten a las empresas sus necesidades y expectativas. ¿De acuerdo? Lo que pasa, Yana, y para todos, es que la organización tiene, exacto, Jorge, los famosos stakeholders. Lo que pasa es que la organización de todo ese océano de partes interesadas determinan cuáles son las que consideran pertinentes a su organización. Ejemplo, hay partes interesadas que interactúan en mayor o menor medida con los medios de comunicación. Por lo tanto, aquellas empresas que interactúan la mayor cantidad del tiempo con medios de comunicación, perfectamente los podrán incorporar o asumir como partes interesadas. Hay organizaciones que no interactúan en mayor medida con los medios de comunicación, perfectamente no los podrían incluir como partes interesadas. ¿De acuerdo? Otra, hay organizaciones que interactúan en mayor o menor medida con las organizaciones no gubernamentales o con las famosas ONG. Por lo tanto, para aquellas, ¿sí? Para aquellas que sí tengan una relación directa, continua, permanente, constante con este tipo de organizaciones, perfectamente los pueden considerar como partes interesadas. ¿De acuerdo? En cambio, aquellas que tengan ese contacto no tan directo, más bien esporádico, ocasional, ¿de acuerdo? Perfectamente no los podrán considerar como partes interesadas. Bien, entonces no es el hecho de decir que no entraría como parte interesada, sino que cuáles serían las partes interesadas que la propia organización determine como pertinentes a su actividad económica y por ende a su sistema de gestión. Ahí estaría el detalle, como dijo Cantinflas. ¿Me hice entender? Mis estimados estudiantes, ¿me confirman, por favor? ¿Sí? ¿Listo? Bien. Ahora, por ejemplo, con mucho gusto, Jana, con todo gusto. Por ejemplo, los proveedores también se constituyen como partes interesadas por la simple y sencilla razón. Supongan ustedes que hacen parte de una empresa y yo soy un proveedor de unos insumos que ustedes necesitan para llevar a cabo su actividad económica. Entonces, yo les suministro los insumos, pero ahí es cuando entran los famosos términos y condiciones. Yo les digo, miren, señores, yo les voy a entregar a ustedes, supongan ustedes que necesitan semanalmente los insumos que yo les entrego, entonces vamos a decir, vamos a establecer los siguientes términos. Primero, se entregarán
tantas cantidades de los insumos que ustedes necesitan, se entregarán en las siguientes presentaciones, se entregarán en tales días y a tal hora y en tales lugares se entregarán, pero, de aquí vienen, esos son los términos, ahora vienen las condiciones. Yo les voy a entregar cada vez que les haga entrega de los insumos, yo les entregamos a ustedes una factura de venta, la cual se tendrá que pagar a los 5 días hábiles de haberse recibido, o ustedes tienen un plazo de pagar esa factura 15 días hábiles, 20 días hábiles, 30 días hábiles, según las condiciones comerciales que hayan pactado con el proveedor. Adicional a eso, si ustedes pagan dentro del tiempo o el término o lo hacen anticipadamente al vencimiento de la factura, ustedes tendrán derecho a estos y estos beneficios, a estos y estos descuentos, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, los proveedores también le están transmitiendo a sus empresas sus necesidades y expectativas, quienes tendrán que asumir como requisitos de obligatorio cumplimiento o los tendrán que asumir como requisito obligatorio de cumplimiento para que las relaciones con los proveedores se fortalezcan. Bien, más adelante esto lo vamos a ver como un principio fundamental del sistema de gestión de la calidad, que son la gestión de las relaciones, pero resulta que la gestión de las relaciones no es solo aplicable al sistema de gestión de la calidad, sino que es aplicable a cualquier sistema de gestión, ya que precisamente alrededor de cualquier sistema de gestión también existen partes interesadas. ¿Me hice entender, mis estimados estudiantes? ¿Me confirman, por favor? Sean todos tan amables. ¿Sí? Correcto, Diana. Hay una apartado, el estándar 4.2 exactamente, que se llama comprensión de las partes interesadas y sus necesidades y expectativas, así se llama en todas las normas internacionales, el apartado que habla acerca precisamente de las partes interesadas. Entonces, recuerden, mis estimados estudiantes, que alrededor de la gestión o alrededor de la puesta en marcha de cualquier sistema de gestión siempre van a aparecer las partes interesadas. ¿Listo? Ah, me faltaba solo aclararles una cosa o terminarles de decir lo siguiente. El declararse, perdón, el percibirse como afectado, recuerden ustedes, tiene que ver con básicamente dar con suficiente aviso o dar aviso con suficiente antelación de lo que podría suceder, bien sea positivo o negativo. Y el declararse como afectado es manifestar, digamos, explícitamente el efecto generado, bien sea positivo o negativo. Les voy a colocar el siguiente ejemplo. Supongan ustedes que hoy tenemos nuestra segunda sesión, ¿sí? Y ustedes inmediatamente se dirigen, apenas terminemos la sesión, en unos 5 minutos que ya terminamos la sesión, ustedes inmediatamente se dirigen a nuestro compañero Edgar y le dicen, oiga Edgar, venga, mire, entendemos que hasta ahora vamos 2 sesiones, ¿sí? Pero vemos al profesor Mario que él solo se dedica a leer las presentaciones, él como que no desarrolla mucho los temas, él solo lee lo que está ahí. Hay muchos compañeros que levantan la mano, pero pues el profesor Mario ni por enterado se da, no sabemos por qué. Lo vemos como muy divulgativo en ciertos aspectos. Además, su tono de voz como que no nos mantiene a nosotros conectados con el contenido. Entonces, miren, le recomendamos, por favor, que hablen con el profesor Mario para que él en la tercera sesión cambie de actitud, cambie su tono, mejore su tono de voz, desarrolle un poco más los temas, porque de lo contrario, no solo yo, sino otros compañeros nos podríamos retirar. Ese podríamos retirar es un escenario de percibirse como afectado. Ustedes estarían diciendo con antelación lo que podría suceder, que bien puede ser positivo como también puede ser negativo. Ahora, el declararse como afectado significa manifestar explícitamente ese efecto que se estaba avisando con antelación. Es decir, supongan ustedes que llegamos a la tercera sesión o cuarta sesión, ¿sí? Y ustedes ven que lo que estaban manifestando, la situación que estaban manifestando persiste. Es decir,
sigo hablando con ese tono de voz muy bajo, me dedico a leer las diapositivas, no desarrollo los temas y me quedo ahí. Entonces ustedes al finalizar esa sesión o inclusive no esperan a terminar la sesión, se retiran de la sala e inmediatamente se dirigen a Edgar y le dicen, oiga Edgar, definitivamente ustedes no hicieron algo al respecto, este señor sigue leyendo las diapositivas, este señor no sigue desarrollando los temas, ahora resulta que no se le puede preguntar, entonces lo vemos muy agresivo y esto, por lo tanto, nos retiramos del evento. Bien, entonces el expresar explícitamente lo que ustedes estaban manifestando con antelación también los convierten en partes interesadas. ¿De acuerdo? Entonces, las partes interesadas se pueden percibir o declarar como afectadas, bien sea de manera positiva o negativa. ¿Listo? ¿Me hice entender, mis estimados estudiantes? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Vale. Hasta aquí, o todo lo dicho el día de hoy, ¿les ha quedado claro o tienen preguntas, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta según lo que hemos revisado hasta ahora? ¿No? Vale, muchachos, perfecto. Bueno, entonces vamos a dejar la sesión hasta acá. ¿Listo? Nos encontramos el día de mañana, mis estimados estudiantes. Mañana sí, a la misma hora, la verdad, sí les quería pedir disculpas porque hoy tuve bastantes inconvenientes en conectarme al internet, pero pues gracias a Dios pudimos desarrollar la clase sin problema. Entonces mañana nos encontramos a la misma hora, ¿listo? A la hora de siempre. Recuerden que nosotros damos un espacio de 10 o 15 minutos para que ustedes puedan llegar tranquilamente de sus trabajos, puedan llegar y tener el espacio de poder tomar algo, acomodarse y poder disfrutar la clase sin problema. Por eso nosotros iniciamos entre unos 10 y 15 minutos después de las 6 de la tarde y vamos hasta las 8:15 de la noche, hora de Colombia, ¿vale? Un fuerte abrazo para todos. Gracias por su asistencia. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana en nuestra tercera sesión, muchachos. Un fuerte abrazo para todos y que pasen una feliz noche. Gracias por su tiempo.